Hermanos, continuamos hoy con la maravillosa parábola del hijo pródigo. Comenzamos la primera semana a hablar sobre los deseos o los anhelos del pecador. Hablamos sobre el deseo de la independencia, el deseo de los placeres. Y la semana pasada hablamos sobre la verdad espiritual detrás del pecador, basado en la historia del hijo pródigo. Vimos allí que el pecador es insensible, el pecador es egoísta. Aprendimos de que el pecador está muerto. Y si eso fuera poco, el pecador está perdido, sin Dios, sin Cristo en su corazón. Hoy entraremos en los pensamientos de un pecador arrepentido a través de la historia del hijo pródigo. Y entendamos, hermanos, que la historia del padre y el hijo pródigo representa a Dios Padre y al pecador perdido que luego se arrepiente. Hermanos, creo que terminamos la semana pasada viendo que la situación del hijo pródigo llegó a ser desesperante. Una situación bien difícil. Había malgastado toda la herencia que con anticipo había recibido de su padre para los placeres que él quería. Pero ahora no tenía nada. Ahora tenía hambre, ahora tenía miseria. Se vio como destituido, sin nada, en tinieblas y oscuridad. Y esto es lo que hace las tinieblas de la oscuridad. Nos llevan a nosotros a la destrucción, finalmente, a una muerte eterna, separados de Dios. Se acordó entonces, porque aquí donde vamos a ver este momento tan importante en que él vuelve en sí, se acordó entonces de que él tenía en la casa de su padre, que en la casa de su padre había abundancia y que aún los jornaleros tenían más que suficiente y él ahora era como un mendigo. Pero, mis queridos hermanos, de pronto entró en medio de todo esto una luz, vamos a decir una luz divina, por la gracia de Dios, un rayo de luz, y es cuando él reconoce las cosas, las ve diferentes. Es decir, brota una esperanza que antes no existía. Dice la historia que fue cuando volvió en sí. Esta frase es muy importante, aquí hay un cambio. Porque encontramos a nuestro personaje ahora con una actitud totalmente diferente a la actitud que tuvo cuando salió de la casa de su padre. Es decir, podemos apreciar aquí este ingrediente nuevo de poder ver el pensamiento de este hijo pródigo, es decir, que está pensando como pecador al entrar en este proceso de arrepentimiento. Algo extraordinario ocurrió sin duda alguna. Hermano, estamos viendo que él pasa de un estado de locura a cordura, ¿no? Y en primer lugar lo que vamos a tocar en esta mañana es comprendiendo la gracia de Dios. Hemos hablado bastante sobre lo que es la gracia de Dios, ¿no? Miren, él vuelve en sí. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que un hombre, un pecador, vuelva en sí, vuelva en su conciencia, vea su condición, su inteligencia, su ser? De ninguna manera, mis queridos hermanos, esto es por la gracia de Dios. Fíjense que el mundo está lleno de gente inteligente, ¿sí o no? Mira que hay gente inteligente en el mundo, con el CI bien elevado, pero no aman a Dios ni adoran a Dios, están perdidos. La clave de todo lo que ocurre en este cambio, mis queridos hermanos, es la gracia de Dios. Miren cómo lo dice Santiago en el capítulo 1. Él dice, Él, de su voluntad, refiriéndose a Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra que es viva y eficaz. Dios hace, dice, nos hizo nacer. Solamente Dios puede hacer esto. Y Dios hace una obra eficaz con su espíritu en la vida, en el corazón del pecador, y con su palabra para dar vida donde no la hay, para dar oídos donde hay sordera, donde hay ceguera, dar visión.
Entonces, hermanos, es cuando vuelve en sí. Es decir, se arrepiente porque ve las cosas de otra manera, diferente a como antes. El hombre no había tenido conciencia de su verdadera condición. Y ahora al volver en sí ve la realidad de su condición. Y cuando hay un avivamiento espiritual, esto es lo mismo que ocurre, aún en el creyente que ya conoce los evangelios. Hay un avivamiento cuando podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mientras el hombre vive para sí mismo, entregado a sus deseos, a su voluntad, a sus pasiones, mis queridos hermanos, está como en una especie de locura. No está, como dice aquí, en sí, en su conciencia correcta. Entonces, vemos que este joven había tomado lo amargo por dulce, la luz por la oscuridad. A lo bueno le estaba diciendo malo y a lo malo le estaba diciendo bueno. Quiero decirles estas palabras que dijo una vez el Charles Spurgeon en una predicación. Él dijo lo siguiente: tal vez haya hombres aquí presentes hoy que están sumidos todavía en ese pasto. O sea, se trata de esta locura de no estar en sí, ¿no? Oh Dios del cielo, despiértalos, decía él. Hay algunos aquí que están moralmente desquiciados. Que el Señor los restaure. Claro que el que no está en Cristo quizás lo oiga esto y no lo entienda porque no se ve que está loco, ¿no? Pero así es, la vida sin Dios es una especie de demencia, mis queridos hermanos. Es una especie de demencia. La vida en pecado es un trastorno del diseño de Dios y de la voluntad de Dios. Bueno, yo quiero que ustedes vean, quiero poner algunas expresiones bíblicas que hablan de esta forma, como el estar en pecado es una locura, es estar fuera de sí. Por ejemplo, en el Salmo 49 dice, este su camino es locura. Ustedes recuerdan a Aarón, cuando Aarón y María se quejaron de Moisés. ¿Recuerdan esa parte de esa historia? Bueno, Aarón reconoció esto cuando murmuró junto con María contra Moisés. Miren lo que dice. Dice que él dijo a Moisés, locamente hemos actuado y hemos pecado. Es decir, el volver en sí ve el pecado como una locura, como algo terrible delante de Dios. Las palabras de Samuel, ¿recuerdan las palabras de Samuel? Al reprender a Saúl, cuando reprende a Saúl, Samuel reprende a Saúl y le dice, locamente has hecho. O sea, locura. También David, por su parte, cuando confiesa, o sea, confesó a Dios, dice, he hecho muy locamente. Mis queridos hermanos, el pecador no arrepentido está fuera de su juicio. No hace el juicio como Dios lo haría, o sea, desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, tenemos que decir que es por la gracia, claro, por el medio de la fe y el proceso del arrepentimiento que las personas ven esta realidad. Es decir, un hombre que está fuera de sus facultades percibe su mundo de una manera muy diferente a la verdad, a la realidad, ¿no? Ve el mundo, ve la vida desde otra óptica diferente. En otras palabras, al pecador lo que es la realidad de Dios y la realidad de su condición espiritual, pues le es ajeno, es decir, no están como ocultas, no las puede ver, no las puede percibir. Y parte de ese proceso del arrepentimiento bíblico es que cambia eso mismo, la perspectiva, cómo vemos las cosas. Entonces, en este proceso del arrepentimiento, lo primero que vemos es la reflexión. La reflexión es muy importante, es el primer paso que vemos en este proceso de la gracia de Dios. Es decir, consideró cuán crítica era su situación. Cuán crítica era, mis queridos hermanos. Recuerden que él dijo, aquí perezco. Recuerden cuando leímos en el versículo 17, que dice, aquí perezco de hambre. Él vio su terrible condición. Así que no solo tenía hambre, sino que estaba a punto de ¿qué? De morirse de hambre. Y es así a veces, hermanos, los pecadores
no se ponen al servicio de Cristo hasta que no se ven a sí mismos al punto de morir en su condición, al servicio del diablo. Ahora, ¿qué es normal para el hombre pecador? Bueno, el hijo pensaba, para él, lo que era normal, lo que era inteligente, lo que era sensato, era seguir sus deseos. Los deseos de su corazón, ¿no? Eso es lo que es normal para el hombre natural. Pero ahora, al volver en sí, se nos revela que tal cosa es una locura. Que vivir fuera de la voluntad de Dios es algo de locos. Hay una transformación aquí, mis queridos hermanos, maravillosa. Porque fíjense que mientras disfrutaba del pecado, él procuraba simplemente satisfacer sus deseos por medio de los placeres. Él no veía su condición, no la veía, no la podía percibir, no veía al juez que juzgará a todos los hombres, no veía su condición. Es decir, hasta ahora él había tratado de aplacar su necesidad del alma, su hambre espiritual con los placeres del mundo, y ahí estaba en miseria. Todo eso que él usaba era ineficaz. Era ineficaz. Pensó que la solución estaba en él mismo y que ahora él tenía la capacidad de poder trabajar y levantarse de esa condición. Dice la historia que buscó un trabajo, ¿no? El trabajo que le dieron era de darle alimento a los cerdos. Pero es allí donde dice la palabra que volvió en sí. Volvió en sí. Y los pensamientos que expresa aquí muestran un cambio extraordinario, mis queridos hermanos. Yo quiero leerles una definición de lo que es el arrepentimiento, entre muchas otras que hay, ¿no? Arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Hermanos, hay dos elementos muy sencillos, muy claves que vemos aquí en este proceso de arrepentimiento en el hijo pródigo. Primero, el sentimiento de su pecado. Ve su pecado, ve su condición. Y luego comprende la parte de la misericordia de Dios. O sea, ve que Dios es un Dios misericordioso. Y es aquí donde nos movemos al segundo punto, es decir, comprendiendo la misericordia de Dios. Sabemos que la gracia, hemos hablado mucho de la gracia, pero la gracia es lo que Dios da que no merecemos, y la misericordia es lo que no nos da que merecemos en cuanto al castigo. Pero él vio a un Padre misericordioso y por eso él dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Es decir, nadie iría así a Dios si supiera que Dios no es un Dios de misericordia. Interesante que hasta ahora él había hecho todo lo posible por alejarse de su padre, es decir, por quitarse de encima y de su mente a su padre. Pero ahora que estaba sin nada, de repente que se ve así hambriento, se ve bien mal, pues entonces ve que su padre era y es un hombre de misericordia. Aquí es donde vemos que comienza ese arrepentimiento realmente. No más huir, no más juego, ¿no? En este caso la realidad. Estaba ante la realidad de su condición espiritual. Es decir, antes él simplemente pensaba que la solución estaba por medio de él mismo, por lo que él pudiera hacer. Pero ahora entiende que la solución a su necesidad está en su Padre. Qué maravilloso cuando pensamos que la verdadera solución a nuestra vida está en Dios, nuestro Dios. ¿Verdad? Qué hermoso cuando sabemos que el Señor está con nosotros y nos quiere, nos ama y hay misericordia. Pero bueno, el asunto es que él no solo meditó en la capacidad de su Padre de salvarlo, sino que también reflexionó en esa disposición del Padre. Yo quiero que ustedes vean esto en Lucas capítulo 15, ¿no? En este versículo que dice, cuando él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre, pero dice, me levantaré y iré a mi Padre. Y esto es un elemento, hermanos, muy vital en todo verdadero arrepentimiento. Es decir, una persona puede sentir el peso del pecado y estar allí sintiéndose bien culpable, pero si no comprende esta parte de su necesidad y esta parte de la misericordia de Dios y el perdón de Dios, nunca iría a buscar perdón y misericordia a Dios. Bueno, esto no fue lo que le ocurrió a Judas Iscariote, ¿recuerdan? Judas se sintió culpable, bien mal por haber traicionado a Jesucristo, pero sabemos que él no supo ir a buscar a Dios y buscar y confiar en la misericordia del Señor, como hizo Pedro, por ejemplo, cuando negó al Señor. Ustedes saben que una de las expresiones de Pedro fue, aparte de mí porque soy pecador, se vio pecador, no merecido de nada, pero buscó en el Señor. Esa actitud de buscar la misericordia de Dios es parte del proceso, de la obra de Dios en nosotros. Así que quiero que ustedes observen el contraste con el salmista cuando expresa en el Salmo 130, dice, si mirares a los pecados, o sea, sin la misericordia nada más, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie, nadie. Pero esta es la parte grande, maravillosa de la palabra. Dice, pero en ti hay ¿qué? Hay perdón para que seas reverenciado. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Cuántas veces no hemos venido al Señor y hemos pedido perdón sabiendo que nuestro Padre es misericordioso? Bueno, nuestro personaje pensó en los jornaleros de la casa de su padre, ¿no? Es decir, estos no eran sirvientes fijos, sino que eran de pasada. A veces estaban un tiempo muy limitado y les pagaban su salario por día. Pero él pensó en ello y dijo, hasta esa gente está mejor que yo en esta condición. Bueno, el punto es muy sencillo, ¿no? Que él apreciaba la bondad de su padre, apreciaba lo bondadoso que era su padre. Ahora, cuán bueno era su padre. Al principio de la historia no quería saber de su padre. Ahora, cuán bueno era su padre, que aún los siervos o los jornaleros tenían más que suficiente. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios, porque ese volver en sí nos hace comprender que el menor en el reino de los cielos es mayor que el mayor de los príncipes en este mundo. Miren lo que dice el Salmo 84, dice que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, para este joven la buena vida ya no estaba en el mundo, sino en la casa de su padre. Y lo tercero es que tenemos que comprender la confesión de pecado. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 18. Aquí por primera vez se vio a sí mismo apropiadamente. ¿Y qué es lo que él observó? Su pecado. Dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Bueno, ese pensamiento, mis queridos hermanos, no era una confesión insensible, sino que de verdad profundamente sentía convicción, sentía dolor por su pecado. Ahí empieza la sabiduría, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor, ¿no? El temor a Dios. ¿Temor de qué? Es sentir temor de ofender a Dios. Y es cuando uno ve su propio pecado. Es más, nos habla de aborrecer el pecado. Todo aquello que anteriormente era maravilloso, era el medio para él ser feliz, pues ahora era algo engañoso y terrible. Por cierto, hermanos, la palabra pecado no es una palabra muy de moda en estos tiempos, no es una palabra que la gente quiere usar. No tengo tanto problema en ver que el mundo la quiera borrar del vocabulario. Más problema tengo cuando veo que en las iglesias y los predicadores no la usan, no la quieren decir, pero saben que es algo bíblico, vital.
Dios mismo la dejó plasmada allí en las Sagradas Escrituras, la palabra pecado. Y claro que no como la define el mundo, quiere decir que el pecado es algo relativo, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los deseos, dependiendo de la definición que la gente quiera tener del pecado. No, son términos absolutos, muy claros en las Escrituras. Pecado es transgresión contra Dios, desobediencia, el no hacer la voluntad de Dios es pecado. Y no solo el hacer lo malo, sino el no hacer el bien que sabemos hacer, también es pecado. Y a menos que Dios obre con su gracia en el corazón del hombre, el hombre no ve su condición. Bueno, el hombre de nuestra palabra admitió su insensatez. He pecado contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. He pecado contra los juicios divinos. ¿Qué vemos allí? No vemos excusas. Vemos que reconoce su situación. Él no pensó simplemente yo quiero una segunda oportunidad. ¿No? Todos queremos una segunda oportunidad. Pero vio que su situación era inexcusable. Su pecado delante de Dios. Manifestó su corazón. Abandonó su orgullo. Y lo vemos aquí en este pasaje cuando él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dejó su orgullo. El orgullo es terrible, terrible. Nos ciega. Y antes sus ojos veían diferente. Se creía superior, se creía. Miren, si él hubiera comenzado como terminó, hubiera terminado como comenzó. Es decir, ahora él veía que no tenía nada, que estaba pobre. Es como el mendigo. Por eso comienza la bienaventuranza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, reconocen su condición. Bueno, en el Salmo 130 David dice, de lo profundo a ti clamo. En esa profundidad, en ese valle, allí debajo, clamamos a Dios. Y qué difícil es para el hombre reconocer su condición delante de Dios. Qué difícil es al hombre natural reconocer que es pecador, que está perdido, que no hay otra solución sino en Jesucristo. Qué difícil es decir es pecado. Pero estas son las palabras finales que escuchamos antes de ir y abrazar a su Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Querido amigo, ¿estás dispuesto a arriesgar todo por la eternidad? Es decir, hay gente que vive y arriesgan la eternidad por todas las cosas de este mundo. Quieren las cosas creadas en este mundo, pero no al Creador. En lugar de ganar amplia entrada por las puertas de oro al Canaán celestial, lamentablemente su camino desemboca en un lago de fuego horrendo, fuego inextinguible, desprovisto de aquello que ellos tanto desean para su felicidad. Y por esto vemos que cuando el verdadero arrepentimiento llegó al hijo pródigo, se acabó la ambivalencia totalmente. El mundo perdió para él su esplendor. Aquello que era tan esplendoroso, ya ahora lo veía horrible. Si hay un lugar, si hay un hogar, ahora pensó en la casa de su padre. No valía la pena cambiar la ciudadanía del reino de los cielos por la del mundo. Quiero terminar, quizás me estás escuchando por estos medios. Si reconoces que eres pecador, te ves pecador y deseas ese arrepentimiento, deseas la gracia y la misericordia de Dios, Cristo te dice, venid a mí, y al que viene a Él no le echas fuera. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, yo os haré descansar. Solamente en Cristo tenemos el descanso del alma eternamente. Que el Señor te bendiga.